9 de la mañana, 23 minutos. Nos metemos en otros temas de actualidad. Recibimos al presidente de la Cámara de Diputados, al diputado del Partido Nacional, Sebastián Andújar. Bueno, hay muchos temas para conversar, rendición de cuentas, la moción de censura, que bueno, terminó por no prosperar en la jornada de ayer. Mucha actividad en el Parlamento. Bienvenido, Andújar. No, gracias a ustedes. Un gusto, como siempre, acompañarlas. Sí, mucha actividad, bastante intenso. Es característico que los meses mayo, junio, julio, agosto y septiembre sean los más intensos de nuestro Parlamento, con algunos temas que se agregan que no estaban en agenda, que le dan una carga mucho mayor. Como por ejemplo todo lo que pasó ayer con el tema de la moción de censura al ministro Heber. ¿Cómo está la coalición? Y lo pregunto de cara a que ahora tenemos que la discusión de rendición de cuentas, ¿no? Ayer hubo esas discrepancias, bueno, ayer no, todos estos días, ¿no? Con Cabildo Abierto. ¿Cómo está la coalición para encarar estos temas que tocan ahora? A ver, la impronta de la coalición, yo lo he reiterado más de una vez, la impronta de la coalición ha sido la misma desde que empezó el periodo de gobierno. Quizás algunos optan por tener discusiones o intercambios de forma más reservada y otros hacerlos de forma más pública. Hacerlo público a veces no, genera una incomodidad porque la trascendencia pública después transforma, o por lo menos transforma la sustancia por la cual se realizan las reivindicaciones y se empiezan a incluir otros aspectos que generan una incomodidad. Si te la tengo que titular hoy, sí, estamos en una situación incómoda, donde por un lado el relacionamiento del Poder Ejecutivo, al cual yo no pertenezco, a la vista parece ser que no es el mejor, y dentro del Poder Legislativo tuvimos algún problema de comunicación justamente en la última semana, que no fue, creo que el proceso debido, o por lo menos el que esperábamos algunos compañeros de la coalición con respecto a las actitudes que tenía que llevar Cabildo adelante. La incomodidad es lo que prospera, pero eso no significa que la coalición siga siendo un bloque con objetivos en común y tenga que trabajar en ese sentido. Como integrante de la coalición, además presidente de la Cámara de Representantes, ¿cómo se toman algunas declaraciones de Cabildo respecto a, bueno, se están orquestando cuestiones desde Torre Ejecutiva contra Cabildo, lo que se dio a conocer en los últimos días, ¿no?, respecto a la exministra Irene Moreira? Me imagino que todo eso debe incidir en los ánimos dentro del Parlamento también. Algunas declaraciones de legisladores apuntaban a eso. Incide porque hace ruido, porque creo que afecta un poco también esa confianza de bueno, ver el intercambio, la comunicación, claro, la estrategia, lo que podemos llevar adelante. Pero yo no le quiero sacar la pata al lazo, no somos el Ejecutivo. Tampoco entiendo que sea Cabildo Ejecutivo, yo creo que acá es más una persona con el Ejecutivo, o quien está manifestando una molestia en particular es el senador Manini. Bueno, él dijo contra Manini y contra Cabildo. Bueno, pero es algo que corre paralelamente a lo que es el Parlamento. A pesar de eso, dentro del Parlamento trabajar... se siente porque, bueno, son posturas que, como te decía anteriormente, generan una incomodidad porque... Por eso, pero una incomodidad genera, tengo que seguir discutiendo sí, el proyecto de rendición de cuentas. Pero tenemos que seguir. Y hay mucho para debatir. Pero lo tenemos que discutir y nosotros siempre apostamos, no es solamente desde nuestro lado, o sea, esto no es un camino en una sola dirección. También creo que Cabildo apuesta a que la racionalidad sea lo más importante, dejar a veces la temperatura electoral y la pasión de lado y enfocarnos en los temas que nos preocupan, porque como partido político tú también tenés tus proyectos, tenés tus posturas y querés que los demás te acompañen y tenés que convencerlos para que te acompañen. Y me imagino que Cabildo, al igual que el Partido Nacional, el Partido Colorado y los que integramos la coalición de gobierno, queremos que nuestras ideas, nuestros proyectos prosperen y nos necesitamos. Eso es lo más importante, es una realidad, nos necesitamos. Si no estamos juntos, difícilmente algo pueda prosperar. Entonces, le damos prioridad a la gente o le damos prioridad a los dirigentes y a nuestras cuestiones políticas. Bueno, eso puede ser... O sea, esa definición que usted hace puede tener diferencias, ¿no? Lo que es tener la prioridad en la gente, para uno es una cosa y para otro es otra. Y Cabildo ha manifestado varias veces tener como la llave de algunos temas, ¿no? Frenar algunas discusiones para meter lo que consideran es más importante para esa colectividad política. Rendición de cuentas...
¿Se está intentando blindar la negociación de alguna manera para evitar esas situaciones como ya se vivieron? Ahora, la primera parte en tu análisis que a mí me resulta muy interesante, Lorena. A esto hay que también agregarle o entender que esa llave no tiene que ser solo la llave de la protesta. Porque en política, en esta actividad, con las responsabilidades que nosotros tenemos, esa llave tiene que ser también la llave de la propuesta. Protesta siempre es válida acompañada de la propuesta. O sea, yo estoy en desacuerdo con un punto y lo quiero modificar y esta es mi propuesta para realizarlo. Con hechos posibles, ¿no? No con situaciones absolutamente imposibles. Con la cordura y la coherencia que se necesita para gobernar. Entonces, es un punto que yo lo quiero destacar porque es muy importante. ¿Pero estás diciendo que Cabildo no ha tenido propuestas? Sí protestas, pero no propuestas. A ver, en muchos de los casos todavía nosotros por lo menos no las hemos recibido. Capaz que se manejan en otro ámbito. Desde el punto de vista del Poder Legislativo no las hemos recibido. Pero eso no es hablar mal. Simplemente decir, bueno, tengo la llave, doy el titular, estoy en desacuerdo con tal política que se está implementando. Seguridad, como pasó el otro día. Bueno. Pero ayúdame, somos Cabildo socios. dice que ha hecho propuestas en ese sentido. ¿Sabes que el contenido de las propuestas de Cabildo más que nada son títulos? Y esto no, ¿sí? A ver, no es desmerecer, simplemente quizás porque no pero justo ayer hablé con Sodano y me decía, bueno, hemos hecho propuestas desde el inicio, en el compromiso país. Sí, pero son titulares, Maggie, que quizás acá sí la autocrítica por ejemplo, parte de quien gobierna. La policía de cercanía, que señalaba Cabildo, por ejemplo. Vamos a lo general. Sí. Los títulos que son propuestas, capaz que lo que sí ha fallado es el Ministerio en no generar ese ámbito de diálogo para profundizar sobre la propuesta. Porque tú puedes titular, yo quiero tener comisaría de cercanía, pero ¿cómo lo hacemos? Entonces capaz que ahí hay que ser autocrítico, asumir el rol que le corresponde a cada uno y quizás el Ministerio del Interior no ha generado, no ha propiciado ese diálogo con Cabildo, en este caso en particular, como para llevar adelante esas propuestas. Ahí yo respaldo quizás la postura que pueda tener Cabildo de la incomodidad de que no me escuchan. Pero también es cierto de que, si bien no se ha profundizado, el contenido tampoco ha sido muy visible. O sea, ¿hay temas en los que el Partido Nacional no está escuchando a sus socios de la coalición? No, escucha. Quizás no se han generado o no se han propiciado los ámbitos para llevarlos adelante. Y en cuanto a rendición de cuentas, la segunda parte de la pregunta, se está intentando como prenegociar algunos puntos para que no sucedan situaciones como las que ya se han dado. No, la dinámica que tiene la discusión de la rendición de cuentas es progresiva. Primero se escucha al equipo económico. Bueno, primero se toma conocimiento del proyecto, se estudia. En este caso en particular es un proyecto, creo que quizás el menos complejo de los que hemos tenido en este periodo de gobierno. También hay que analizar la coyuntura en la cual nos encontramos. Esto no es estribarnos siempre en alguna excusa, pero lamentablemente de vuelta tenemos un análisis de rendición de cuentas y de temas presupuestales en la adversidad. Estamos con una coyuntura muy compleja, quizás de las peores de las últimas décadas, propiciado por el déficit hídrico. Y de ahí en más, entender cuáles son las prioridades a corto plazo, a largo plazo, si se está de acuerdo con el mensaje y en qué se puede mejorar. Y ahí se abre la discusión, en qué se puede mejorar. Y yo creo que hasta ahora hemos trabajado muy bien sincronizados con todos los partidos de la coalición y también con el Frente Amplio en ocupar o tener los tiempos para proponer, discutir. Muchas cosas las hacemos en común, tienen una unanimidad, porque son posturas que realmente valen la pena y que todos los partidos están de acuerdo. Y después los otros dentro de la coalición, no se trata de blindar, no hay que blindar porque en este caso el gobierno, el Poder Ejecutivo, ha sido muy abierto a escuchar y a generar los cambios que se pueden hacer, porque también tenemos una limitante que son los recursos y no podemos modificar el gasto, no podemos modificar el contenido presupuestal. Sí lo podemos reorganizar o redistribuir. Eso quería preguntarle, porque el incremento sería de 20 millones de dólares, ¿no? Es lo propuesto desde el Ejecutivo. El incremento del gasto en este mensaje, en este proyecto de ley, es 20 millones. Pero que se destinarían a salud mental. Que se destinarían a salud mental. ¿Qué pasa con la educación, por ejemplo? Estuvo Robert Silva por allí. Sí, bueno, pero a ver, primero, pero no podemos olvidar, no podemos tener la amnesia de que en la rendición de cuenta anterior ya destinamos para el año 2024 más de 300 millones de dólares. O sea, en la rendición de ahora
que son recursos que se van a aplicar a partir del 2024, ya tiene una pre-rendición, que fue la anterior. Que una promesa que venía desde... No, y porque en ese momento se saldó el dinero que se le va a dar en el 2023-2024 a la reforma educativa. Tú me decías lo de Robert Silva, yo creo que hay satisfacción en el sistema educativo, primario, secundario, con respecto a los recursos que se tienen. Quizás no hay una satisfacción a nivel universitario, pero también es cierto que nunca hemos dejado a pie a la Universidad de la República en esas reivindicaciones que son más urgentes, y eso ha sido el Poder Legislativo quien ha tomado la bandera de ir en busca de las soluciones a través de la redistribución. La universidad lo ha admitido y entiende que ha entendido que tiene un excelente diálogo para ir buscando las soluciones, por lo menos aquellas cosas que puedan generar un impedimento en la evolución que ha tenido la educación en nuestro país. Y también recursos que fueron para seguridad, innovación, tecnología, en esta pre-rendición que yo la llamo que fue la anterior. En esta puntual, un tema que realmente nos tiene acuciados, impactados, que es la salud mental, que es un gran tema por el cual estamos atravesando los uruguayos, el mundo, pero Uruguay se destaca dentro de los primeros lugares de aquellos donde más efecto está causando, y tenemos que generar las soluciones, o por lo menos la atención que merecen todos nuestros compatriotas, porque no hay que mirar para el costado en ese sentido, porque realmente le tenemos que prestar atención. Si usted hablaba de la Universidad de Andújar y Arim, el rector de la universidad, ha señalado la preocupación generalizada que hay ya desde el año pasado, carreras que se ponen en juego por falta de recursos, que no se van a poder llevar adelante, que con los mismos recursos atiende a más población de alumnos. ¿Qué pasa con eso? El presupuesto de la universidad es un presupuesto grandísimo, de los más grandes que tiene este país. Y acá hay que reconocer el esfuerzo que ha hecho la universidad en su administración, en optimizar esos recursos, en lograr una muy buena eficiencia, y también en colaboración con el Parlamento, de tratar de impedir que planificaciones quedan truncas o que no se puedan llevar adelante. Hasta ahora, por lo menos yo no estoy enterado de que quizás se hayan visto impedidos de evolucionar en el sentido de abrir nuevas carreras, de descentralizar mejor. Quizás se tienen menos becas de la... ya dijo que en el interior hay carreras que no se van a poder abrir y que están planificadas. Pero es el no se van a poder. Y este escenario lo hemos vivido en todas las rendiciones de cuentas y hasta en el presupuesto general. Después terminamos encontrando las soluciones para que sí eso se pueda hacer. Hasta ahora, hoy, Lorena, yo puedo hablar en hechos consumados, ¿no? Hasta ahora no ha sucedido. Siempre hemos encontrado las soluciones. Quizás lo ideal no sería estar buscando las soluciones y que el mensaje original del Poder Ejecutivo ya traiga los recursos para llevar adelante esas reivindicaciones. Usted dice, sí se van a encontrar los recursos para transponer de un lado al otro para evitar que haya situaciones. Tenemos que charlar cuáles son las cosas más urgentes y dónde tenemos que focalizarnos para ayudar a la universidad para que nada de esto quede por el camino. Y hasta ahora, ¿cuáles se visualizan como los temas más urgentes? No hemos tenido la charla con el rector. En lo particular, nos vamos a encontrar el viernes que viene, creo, y su comparecencia a la comisión, y desde ahí parte este intercambio después permanente en ir encontrando soluciones. Ustedes están en el tema y hace muchos años que son buenas informantes del mismo. La universidad siempre ha sido el tema cada vez que llega la discusión. Claro, pero creo que en estos años en particular se ha hecho mucho énfasis en la ciencia. Atravesamos una pandemia, el GACH estuvo compuesto por destacadísimos científicos y académicos de nuestro país. Se quiso apostar a la ciencia, se dijo que era una pata fundamental para el progreso incluso del Uruguay, y sin embargo pareciera que el mensaje después, o por lo menos cómo se toma desde la universidad, es otro. Bueno, pero no solamente es la universidad la que lleva adelante el tema de la ciencia, que sí se le ha dado recursos. El año pasado se dotó de recursos a muchísimas instituciones que están con el tema de innovación, tecnología y ciencia. Creo que fue, si bien nos movió... pero se forman... Si bien nos movió la aguja en aquel acuerdo que decía que se le tenía que destinar el 1% del presupuesto a todo lo que tiene que ver con la ciencia y la tecnología, aquel famoso acuerdo que firmaron los precandidatos en un momento antes en el 2014 creo que fue, en la Rural del Prado, recuerdo. Si bien no hemos llegado a ese volumen presupuestal, el año pasado se dio el paso más importante de los últimos 10, 15 años por lo menos, con asignación de recursos para innovación
tecnología y ciencia en distintas instituciones, porque tenemos Clemente Estable, tenemos dentro del Ministerio de Educación y Cultura, tenemos el INIA, o sea, hay un montón de instituciones que llevan adelante estos desarrollos. El año pasado fue un mojón y creo que actuamos en consecuencia según las necesidades que se tenían y sobre todo con lo que aprendimos de la pandemia, lo que tú decías, tener un gacho. Yo el año pasado tuve el placer de conocer y de charlar sobre todo para que nos ayudaran a ver cómo poder distribuir recursos con aquellos que formaron el famoso GACH. El placer de hablar con esa gente altamente capacitada, con Radio, también con Cohen. Tuve charlas muy ricas desde el punto de vista personal, donde nos marcaron un camino. Ese camino lo tomamos. Es muy difícil saber o entender qué es suficiente en estas cosas. O sea, es como cuando hablamos de salario, ¿qué es suficiente? Siempre la mandan nunca es suficiente, sí, por supuesto, por eso, pero bueno, también en la distribución se ven prioridades. Con respecto al tema de educación y la transformación educativa, lo mencionaba Maggie, Robert Silva pide más de 60 millones de dólares. Se piensa en este preesquema que ustedes vendrán haciendo, falta encontrarse, dialogar con todos los colectivos que lleguen, pero bueno, ¿qué valoración hay del tema? ¿Qué se piensa hacer en ese sentido? ¿Se podría truncar la transformación educativa si no se le asignan los recursos No, eso pedidos? está conversado y esto no trunca. Y, a ver, es un buen síntoma, porque tenemos que entender, tenemos que salir del escenario catástrofe. ¿Ah? Y no es el escenario que tú me planteas, digo, para que la gente lo pueda entender. Es un buen síntoma que la educación necesita recursos. Porque significa que la educación tiene una evolución, ¿ah? Que ese ámbito en nuestro país está prosperando, que hay más chicos estudiando, aumentan las matrículas, el sistema está funcionando en el sentido que tiene que funcionar, cómo va el mundo, cómo evoluciona, lo que significa la preparación, el desarrollo intelectual en la sociedad. Y yo lo veo como un buen síntoma, que necesito más porque quiero hacer más, porque queremos crear más y generar más oportunidades. No lo tomo como que necesito porque estoy en el horno, o sea, no lo tomo como que necesito porque esto se pierde todo. Y este es el caso de la reivindicación que pueda tener hoy ANEP a través del CODICEM. Quiero más porque quiero hacer más. No quiero más porque estoy pasándola mal. ¿No es para financiar la transformación educativa? No, quiero más porque quiero hacer más. Y también en la Universidad de la República. En primaria hay menos alumnos, ¿no? Porque la natalidad va bajando y la matrícula bajó. Sí, va bajando, pero también de la población que tenemos hay más participación en la educación. Y antes no se medía tanto y hay más participación. Y esto está sucediendo con la Universidad de la República. El aumento de la matrícula de la Universidad de la República es increíble. Y eso es bueno. O sea, no lo tenemos que tomar como un síntoma negativo porque no tenemos los recursos. Es bueno. No, sin lo duda. que hay que hacer son primera generación de universitarios. Y habla muy bien de quienes están a cargo de la situación también. Yo me enorgullece que la Universidad de la República se haya descentralizado, que haya abierto más carreras, que esté evolucionando en las carreras con las necesidades que el mundo hoy nos impone. ¿Ah? Porque también hay que enfrentar la transformación. Pero Arín, por ejemplo, dice, la misma cantidad de docentes que en 2019 atendían 17.000 estudiantes, hoy en 2023 atienden a 21.000. Y hay que garantizar, es un incremento significativo de la cantidad de estudiantes. Sí. Parte de los recursos que nos solicita son justamente para recursos humanos. ¿Ah? Parte de los recursos son para recursos humanos. Sí, es una problemática que es, a ver, es real, se comparte, hay que encontrar la solución. Ahora, Lore decía, en ese esquema que se están planteando, ¿desde dónde se puede tomar? Y pienso, por ejemplo, en Cristina Lustenberg, que se ha reunido con sus colegas del Parlamento, ha tenido iniciativa de reunirse con el presidente, con el Partido Nacional, y dice, bueno, economicemos los recursos que ya tenemos para hacer más eficiente el servicio que le estamos brindando a la primera infancia. ¿Algo de eso puede haber a nivel de la educación? ¿Desde dónde se pueden mejorar? Parece de nuestro partido, Cristina. Pero esto con lo broma. planteo porque ha sido lo hemos conversado, por todos los partidos. Yo lo he conversado mucho con Cristina y yo valoro pila las apreciaciones porque van en la línea de lo que ha sido la política económica.
Eficiencia del Estado. Sí. Ahora, ¿desde dónde se pueden sacar recursos, por ejemplo, que hoy ven que no son tan primordiales como la transformación educativa, por ejemplo? Acá vamos un poco más a lo macro. Sabemos que la economía va a crecer menos de lo que estaba previsto por una coyuntura. El año pasado creció dentro de lo previsto. Enfrentamos muy bien la inflación. Todavía se sigue controlando. Tenemos desafíos por delante que son muy importantes, por ejemplo, el tipo de cambio. El tipo de cambio es algo que le hace mal a nuestro país, a la industria y al desarrollo, pero también habla que en nuestro país está entrando mucha divisa porque hemos movilizado, revitalizado y dinamizado mucho más lo que es el comercio exterior. Son síntomas que son buenos, son positivos, negativos, pero en el análisis general son positivos. El Estado y el gobierno, si tuviese más recursos, los volcaría. El tema es que tenemos que ser conscientes de que hay que planificar el futuro. Claro. Y no se puede hipotecar el futuro. ¿Para qué voy? Por eso vamos a lo de la optimización. Tenemos que tratar de que con lo que tenemos, tratar de hacer más. Que no es sencillo. Entonces, y eso requiere compromiso de la administración, requiere compromiso de las jerarquías que administren bien y puedan cumplir con los objetivos que tiene planificado. Para que la gente se quede con una idea global de este proyecto de rendición de cuentas a esta altura, que son los primeros pasitos, ¿no? ¿Dónde van a estar las prioridades más allá de salud mental y adicciones en esta transposición de rubros? ¿Cuáles son las emergencias que ya se vienen visualizando? Y el déficit hídrico, sin duda. Hoy de hecho, hoy van a votar el fondo de emergencia. ¿De cuánto va a ser ese fondo? Ya tenemos la experiencia porque lo conocemos porque es muy similar en su estructura a lo que fue el fondo COVID. Ese fondo requiere de organismos internacionales que van a poner plata, empresas paraestatales no gubernamentales de nuestro país que van a volver a colaborar como colaboraron con el fondo COVID. Va a tener un costo. ¿Y cuánto es la cifra inicial? No tengo de cuánto se va a nutrir. Sí, lo que tenemos es la estructura. Después se va, como se hacía con Fondo COVID, se va notificando cómo se va nutriendo desde el punto de vista cuantitativo. ¿Es inviable que absorba, por ejemplo, la tarifa de OCE en el sur del país, como propone Cabildo, como propone también el Frente Amplio? Bueno, yo creo que el presidente del Poder Ejecutivo ha sido claro en ese mensaje que la tarifa no va a cambiar. Pero también todavía no conocemos si estamos en el principio, en el transcurso o en el final de la crisis. Porque hay medidas que se van tomando a medida que si la crisis se va profundizando. Entonces, hay cosas que no se pueden adelantar. A ver, es muy feo lo que se ha vivido con respecto a la emergencia sanitaria, ¿no? Pero recordemos cómo la pudimos manejar en ese sentido, que fuimos evolucionando las medidas a medida que iba evolucionando la crisis. Bueno, pero desde febrero se conocía esta realidad. Estamos en junio y se secó Paso Severino. Sí, pero en febrero nadie sabía que Paso Severino se iba a secar. Bueno, por eso la gravedad... Lo venía advirtiendo. Cuando tú dependés, Maggie, de una condición, de un recurso natural, es muy difícil saber los tiempos. Es muy difícil. Después podemos discutir si hubo previsión de este gobierno, del anterior o del otro. Ya por suerte hemos escuchado a personalidades que han sido responsables en otros gobiernos de admitir que quizás también en su momento no se hizo lo que se tenía que hacer. Pero ese no es el asunto. El asunto es que ahora estamos conviviendo con el problema, tenemos que tomar medidas que son paliativas para el problema y preparar que en el futuro nos afecten lo menos posible si vuelve a existir una crisis como la que vivimos hoy. Una crisis que ninguno de nosotros creo que ha vivido y se lo imaginaba. Entonces, tenemos el problema, busquemos las soluciones, sabemos que son paliativas, pero el pase de factura no va a lograr que la solución sea mejor. No va a lograr que la solución sea mejor. Lo que va a lograr el pase de factura va a ser de prepararnos mejor para el futuro. Y en eso los uruguayos siempre creo que hemos actuado en equipo en su totalidad, ¿no? Diputado, muchas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes. Vamos a seguir hablando sin lugar a dudas de rendición de cuentas, que recién empieza la discusión. Sí, gracias. Esto es largo e intenso. Sin duda. Cerramos por aquí entonces la entrevista con el diputado del Partido Nacional, Sebastián Andújar. 9 de la mañana, 48 minutos. Hacemos una pausa. Enseguida volvemos con más Arriba Gente.